Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias a Dios por todos esos preciosos signos que nos ayudan a reflexionar en la soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Y en su cuidado providencial sobre su pueblo. Es un gozo el poder cantar sabiendo que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas y de que Él vela, cuida de nosotros porque somos sus hijos, ¿verdad? Amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a continuar examinando el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, y estamos examinando los versos 21 al 26. Abra ahí su Biblia, por favor. Y recuerde que comenzando con este pasaje, Jesús da 6 ejemplos específicos de cómo su enseñanza cumple la ley y los profetas, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Nuestro Dios, una vez más venimos ante tu bendita presencia, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Así que rogamos en esta mañana el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el maestro que nos guíe a la verdad, que Él abra nuestros ojos espirituales, Señor, que Él nos ilumine y que a través de tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, supla la necesidad que hay en cada uno de ellos, Señor. Que nadie salga de este lugar como llegó. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Muchas gracias a todos. En este precioso pasaje, Jesús responde una pregunta que es muy importante, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién es un asesino? ¿Ok? ¿Sabe? Si yo le preguntara, hiciera esa pregunta aquí de manera personal, ¿alguna vez has asesinado a alguien? ¿Eres un asesino? Quizás muchas personas se sentirían ofendidas, ¿cierto? ¿Cómo me haces esa pregunta? Pero, ¿quién es un asesino? Si una persona quiere matar a su enemigo, pero algo lo detiene, ¿esa persona sería inocente? Si solo lo odia en su corazón, pero no hace nada, ¿esa persona es inocente delante de Dios? Si solamente lo insulta, pero no hace nada más, sigue siendo inocente esa persona de quebrantar el sexto mandamiento. O sea, una persona que hace estas cosas, que quiere matar en su corazón, que lo odia a otra persona o que ofende a otra persona, es inocente de quebrantar el sexto mandamiento, es inocente de asesinato. Si alguien le hiciera estas preguntas a usted, ¿qué respondería? ¿Qué responderíamos nosotros si alguien nos preguntara así? ¿Ok? ¿Sabe? Estoy seguro que la enseñanza que Jesús da en estos versos hará que muchos de nosotros cambiemos la respuesta que teníamos a esas preguntas. Jesús está contrastando aquí, amados hermanos, dos interpretaciones diferentes del sexto mandamiento. Es lo que hace Jesús aquí. Está dando dos interpretaciones diferentes del sexto mandamiento. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Bueno, en estos versos examinamos la falsa interpretación tradicional
¿verdad? En el verso 21. Y recuerde que allí Jesús está hablando específicamente de la falsa interpretación que enseñaban los rabinos y que era parte de lo que se llamaba la tradición de los ancianos. Bien, la tradición de los ancianos limitaba el asesinato única y exclusivamente a quitarle la vida a otra persona. Y la condena que ellos enseñaban era: no debes matar, porque si lo haces, corres el peligro de que un magistrado civil, o sea, un juez, te condene en una corte. Ese era todo el punto de ello, ¿verdad? O sea, la tradición enfatizaba solamente el juicio ante los tribunales humanos, el juicio humano, y obviaba por completo el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y para rebatir esa falsa interpretación tradicional, Jesús empieza a dar aquí la fiel interpretación teológica en los versos 22 al 26. ¿Ok? Y el Señor explica que hay una serie de pecados implícitos en el sexto mandamiento, entre los que están el enojo, el rencor y los insultos. Bien. Enseña además cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación, en primer lugar, con nuestros hermanos, en el verso 22, también con nuestro Dios, versos 23 y 24, y con nuestros adversarios, versos 25 al 26. Ahora, por una cuestión de tiempo, hoy solamente vamos a ver cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con nuestros hermanos. Cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con nuestros hermanos. Fíjense, vuelvo a leer ese verso, ¿verdad? Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. O sea, fíjense que aquí Jesús comienza explicándonos a nosotros que el sexto mandamiento no solo condenaba el acto de matar, el acto de asesinar a alguien, sino también el acto de enojarse con una persona. Bien. Aquí podríamos preguntarnos, ¿significa eso que siempre que usted y yo nos enojamos, estamos pecando? ¿Es todo enojo pecaminoso? ¿Condena la Biblia toda clase de enojo? La respuesta es no. La respuesta es no. El enojo que la Biblia condena es el enojo pecaminoso, el enojo impío, que surge de un corazón orgulloso y que desea hacer daño a otra persona, hacer daño a la persona contra quien se dirige. Por ejemplo, podemos ver en la Escritura que el primer hombre que nació, Caín, asesinó a su hermano Abel porque se enojó con él debido a que Dios aceptó la ofrenda que había traído Abel, pero no aceptó la ofrenda que él trajo. Y debido a ese enojo, Caín mató a Abel. Usted puede ver eso en Génesis capítulo 4, versos 6 al 8. Entonces, ya vemos que hay dos tipos de enojo. Un enojo que es impío y un enojo que es piadoso, ¿verdad? Fíjense que Pablo dio la siguiente exhortación en Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios 4, 26 dice la palabra: enójense, pero no pequen. ¿Se da cuenta? O sea, hay un enojo que no es pecado, que no constituye pecado. O sea, uno puede enojarse con ese tipo de enojo y no pecar. Bien, enójense, pero no pequen. Y note lo que dice a continuación: no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, Pablo demuestra ahí con ese verso que existe un enojo piadoso. Un enojo piadoso que no es más que una indignación
justa contra el pecado, contra la maldad, contra todo aquello que desagrada a Dios. La pregunta es, bueno, ¿cómo puedo distinguir el enojo piadoso del impío? ¿Cómo puedo saber cuándo un enojo es santo y cuánto no? Bien. Bueno, es muy fácil. Usted puede distinguir si el enojo es piadoso o no, examinando su motivo y su propósito. O sea, lo que causa el enojo y el propósito que tiene ese enojo. O sea, el enojo que es piadoso, el enojo que realmente viene como consecuencia del pecado, procede del amor y la justicia y tiene en vista, en primer lugar, el bien de la persona contra quien se ejerce. O sea, uno debe enojarse cuando alguien peca, ¿verdad? En el sentido de que debe estar molesto por la acción pecaminosa, pero debe buscar el bienestar de esa persona. Restaurar a esa persona a la comunión con Dios. Ese debe ser el objetivo, ¿ok? Tener en vista el bien de la persona contra quien se ejerce y, sobre todo, debe tener como propósito buscar la gloria de Dios. O sea, es restaurar a la persona para que deje de pecar, para que deje de hacer aquello que desagrada a Dios. ¿Sabe? Jesús mostró esa clase de enojo al ver la hipocresía de los fariseos que los criticaban por sanar a un hombre con una mano seca en el día de reposo. Usted puede ver eso en Marcos capítulo 3, versos 1 al 6. También vemos que Pablo se enojó con Pedro cuando él estaba actuando de una manera no justa, no recta, ¿verdad? Y estaba siendo hipócrita. La ira de nuestro Señor fue una indignación santa, justa, que era una expresión de la misma ira de Dios. No era un enojo pecaminoso, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia nos enseña que Dios odia el mal. Dios aborrece el mal. Dios aborrece el pecado. Por tanto, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que de principio a fin, la ira de Dios se desencadena y se derrama como un fuego consumidor sobre el mal y sobre el pecado. ¿Sabe? Muchas veces las personas no entienden eso, de que Dios es juez justo y que Dios está irado con el impío todos los días. Y que Dios aborrece el pecado y que su ira se enciende y se derrama sobre el pecado. Por tanto, lo que quiero que entienda es que el enojo solamente es lícito, enojarse solamente es lícito cuando el enojo arde contra el pecado. Esa es la clase de enojo que la Biblia aprueba. Y esto debe tener como causa el celo por el honor divino. O sea, cuando sentimos celo por la gloria de Dios, por el nombre de Dios, nos va a doler todo aquello que deshonra a Dios y que de alguna manera es contrario a la voluntad de Dios. Bien. Tenemos que tener eso en cuenta. Nuestro amor y nuestra devoción a Dios exige que odiemos la maldad, que odiemos la injusticia, que odiemos la inmoralidad y todas las demás clases de manifestaciones pecaminosas. Cuando uno ama a Dios, odia el pecado, odia la maldad, odia la impiedad. Cuanto más santificado es un creyente, tanta mayor ira santa sentirá contra el pecado. Ahora, note la advertencia que hace Pablo. Fíjense lo que dice. Enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. ¿Qué significa? Podemos ver una persona que cayó en pecado, podemos enojarnos por el pecado, pero debemos lidiar con el pecado. Y aparte de lidiar con el pecado, lo otro que debemos hacer es no permitir que ese enojo perdure en nosotros. Fíjense que Pablo dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Todo problema debe ser resuelto ¿cuándo? Ese día. Ese día.
¿Ok? No debemos permitir que nuestro enojo, aun cuando sea un enojo piadoso, nos lleve a pecar, sino que debemos lidiar con el enojo y asegurarnos de que ese mismo día ese problema se resuelve. De lo contrario, y este es el peligro, ¿sabe? Ese es el peligro cuando uno no enfrenta los problemas, cuando uno los huye, los esconde, cuando uno no enfrenta los problemas, el enojo puede llegar a convertirse en una raíz de amargura. Dice Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea, el punto es que aquellos que se niegan a perdonar, se convierten en personas amargadas y se convierten en una influencia corruptora dentro de la iglesia. Bien, una persona enojada en la iglesia puede contaminar a otros con su odio, arrastrar a otros con su ira. ¿Sabe? Cuando el enojo no es piadoso, cuando estamos enojados por cualquier otra razón que no sea piadosa, ese enojo se vuelve destructivo. Déjeme decirle, a quien más daño le hace el enojo es a la persona que está enojada. Bien. En el idioma griego hay dos palabras que describen el enojo. Una es dumos, que se describe como una llama que surge en la paja seca. Usted ha visto cuando usted prende una llama en una paja seca lo que sucede, ¿verdad? Que la llama inmediatamente se prende, pero se apaga rápido. ¿Cierto? Es un fuego rápido. Es algo súper rápido. Sin embargo, el término que usa Jesús aquí no es ese término, sino que usa otro término griego, orgizomai, de orgizo, que significa estar enfurecido. Y esta ira de la que habla Jesús aquí es una ira que perdura en el tiempo. Una ira que perdura en el tiempo. Es la ira que como un fuego uno va atizando constantemente, ¿verdad? Para mantenerla encendida y para impedir que se extinga. No sé cuántos de ustedes han prendido un fuego una vez, pero usted sabe que si usted separa un tizón del fuego se va apagando, ¿cierto? Sin embargo, cuando usted mantiene el tizón junto a los demás, eso hace que la ira, el fuego siga encendido, siga prendido. Y esa es la imagen detrás de esta palabra. O sea, esta es una persona que mantiene su enojo contra su hermano y se niega a perdonarlo. Se niega a perdonarlo. Ya sea o bien porque la persona le ha hecho algo en su contra, o porque simplemente le desagrada. ¿Sabe? Y eso lo he visto mucho. Muchas veces hay personas que simplemente porque a alguien le cae mal, ya se lo echan de enemigo, ¿cierto? Simplemente porque no es como ellos, no les parece bien. En fin, muchas veces jugamos a las personas sin siquiera conocerla. A veces una persona ve a otro y dice, me cae gordo, me cae mal, y ni siquiera sabe cómo es la persona. Y después que lo conoce dice, wow, yo tenía un concepto diferente de ti, ¿cierto? Pero es que los seres humanos, tristemente, el pecado en nosotros nos lleva a hacer juicio por las apariencias. No vemos el corazón de las personas. No conocemos realmente el corazón de las personas. ¿Sabe? Un ejemplo bíblico de alguien que se negó a perdonar se encuentra en una famosa parábola de Jesús, la parábola de los dos deudores, narrada por Jesús en Mateo 18, 23 al 35. No sé cuántos han leído, ¿verdad? Esa es una parábola increíble que nos enseña, nos da una enseñanza tremenda sobre la importancia del perdón. Y en esa parábola, en esa historia, un rey, y obviamente el rey representa en la parábola a Dios mismo. ¿Ok? A Dios mismo. Un rey, fíjense, le perdona, escuche bien, le perdona una deuda inmensa e imposible de pagar a un siervo.
¿Escuchó eso? O sea, la deuda era tan grande que este siervo, ni aún trabajando toda su vida, ni aunque el rey vendiera a su familia, él iba a poder pagar esa deuda. Bien. Ahora, voy dando la explicación con la aplicación, ¿ok? Esa deuda fue la que Dios te pagó a ti, pagó por ti en Cristo, y la deuda que Él pagó por mí. La deuda que nosotros teníamos con Dios era impagable. ¿Entiende eso? Como leyó mi hermano en el verso que leyó ahorita en Colosenses, ¿verdad? Él cargó sobre sí el castigo que debía caer sobre nosotros. Él lo llevó en la cruz, en el madero, ¿ok? Y a través de Él recibimos el perdón, ¿ok? Ahora, en la parábola, luego ese mismo siervo se niega a perdonar una deuda muy pequeña que tenía con él un consiervo, o sea, un hermano. En otras palabras, Dios es el rey, el siervo somos tú y yo, y el consiervo es un hermano nuestro al cual nosotros nos negamos a perdonar. Ahora, si usted lee la parábola, se va a dar cuenta que Jesús deja en claro que el creyente que se niega a perdonar, y fíjense, estoy hablando en el mejor de los casos, el creyente. Bien, ¿por qué? Porque lo más seguro cuando esto sucede es que esa persona no sea creyente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, basado en el texto de Mateo 5:7. Recuerden lo que dijo el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, si usted entiende que usted fue salvo por la misericordia de Dios y que Dios perdonó una deuda que usted tenía que era impagable, usted debe estar dispuesto a pagar, a perdonar cualquier deuda que alguien tenga con usted. ¿Me sigue hasta ahí? Por tanto, lo más seguro es que esta persona no sea creyente, pero en caso de que fuera creyente, Jesús deja en claro en esta parábola que el creyente que se niega a perdonar a su hermano experimentará una disciplina severa de parte de Dios. Bien. Ahora, en el contexto y lo que quiero que usted entienda, Jesús está confrontando la falsa interpretación de los escribas y los fariseos habían dado al sexto mandamiento. Ellos limitaban el sexto mandamiento al simple hecho de matar, ¿verdad? Y ellos se creían justos, creían que eran personas justas porque creían que habían cumplido, habían obedecido el sexto mandamiento. ¿Por qué? Porque nunca se habían manchado las manos de sangre. Y estoy seguro que usted y yo también, si alguien nos hubiera preguntado, ¿eres un asesino? No, yo no. Yo nunca asesiné a nadie. Jamás. Pero Jesús empieza a demostrar aquí cómo el cumplimiento del sexto mandamiento va mucho más allá de la mera conformidad externa. Va mucho más allá del simple hecho de no matar físicamente a nadie. Ahora, si usted conoce los evangelios, se va a dar cuenta que aún esos hombres, o sea, los escribas y los fariseos, estaban tan enojados ya con Jesús que ellos desde el principio, apenas Jesús empezó a condenar sus acciones y a confrontar sus falsas enseñanzas, estaban tan enojados con Jesús que empezaron a planear su muerte. Usted puede, por ejemplo, ver eso en Juan 11:53. ¿Ok? Juan 11:53. Ahora, lo que hace Jesús aquí, amado hermano, en el trasfondo de este verso, es explicar las causas que llevan a una persona al asesinato. El origen, las causas que conducen al asesinato. El origen de los homicidios, dice Jesús, es el enojo, es la ira pecaminosa y el odio profundo en el corazón. Ahí empieza todo. Recuerden lo que él dijo en Mateo 15:19, ¿verdad? Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios. ¿Recuerda eso? O sea, de ahí viene el problema. Es un problema del corazón. El asesinato, el homicidio, es una manifestación de un corazón carnal. Un corazón carnal. O sea, y entiendan el término carnal significa una persona que está actuando en la carne, no en el espíritu.
Y usualmente se usa en la Escritura para describir a una persona que no es regenerada, una persona que no es creyente. ¿Ok? Ahora, no significa que un creyente no pueda llegar a matar, porque tenemos ejemplos bíblicos de que así sucedió. Por ejemplo, David, después de haber sido sorprendido en adulterio con Betsabé, al final, para resolver la situación, mandó a matar a Urías Eteo. Bien. Pero en la mayoría de los casos lo que demuestra es que la persona simplemente no es un creyente genuino. ¿Por qué? Amados, el enojo es una emoción peligrosa que siempre amenaza con descontrolarse. Siempre amenaza con salirse del control. Y que puede conducirnos incluso a la violencia y al asesinato. O sea, uno sabe cuándo se enoja, pero no sabe cómo va a terminar el enojo. Existen personas que lamentablemente guardan un rencor tan profundo y un resentimiento tan grande que se niegan a perdonar y a buscar la reconciliación. O sea, hay personas que no quieren reconciliarse, sencillamente quieren ganar la pelea. Quieren salirse con la suya, quieren demostrar que tienen la razón de todas, o al menos la razón que ellos creen que tienen. Y déjeme decirle, cuando ese es el caso, cuando una persona no está dispuesta a reconciliarse, cuando una persona no está dispuesta a humillarse y a reconocer, la realidad es que en lo más profundo de sus sentimientos, en lo más profundo de sus corazones, esta persona siente enojo, ira y odio hasta el punto que su verdadero deseo es que la persona odiada esté muerta. Esté muerta. Y sabe, yo he visto eso muchas veces, tristemente. Ahora, si alguien está en esa condición, sabe, hay una sola solución. Debemos pedirle a Dios que cambie nuestros corazones. Porque solamente Dios es capaz de hacer eso. ¿Ok? Ni la psicología, ni la sociología, ni ninguna terapia humana puede hacerlo. Solo Dios puede cambiar un corazón de carne y de piedra y convertirlo en un corazón de carne, un corazón dócil a Él. Debemos pedirle a Dios que Él cambie nuestro corazón. Y debemos recordar algo importante, amado hermano, y esto es importantísimo y quiero que usted lo anote. Recordemos que Dios no solamente va a juzgar nuestras acciones, sino también nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. ¿Entiende eso? Algo que nosotros debíamos meditar todos los días de nuestra vida es que usted y yo vivimos constantemente ante la presencia de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 139 que Dios está mirando todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Nos podemos esconder de todo el mundo, pero nunca de Dios. Dios no solamente va a juzgar lo que hacemos, sino las motivaciones, las intenciones de nuestro corazón. Recuerde que la palabra nos dice en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada oculta a su vista. O sea, usted puede esconderse en el lugar más oscuro, debajo de la cama, no importa, allí Dios lo ve. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. En otras palabras, Dios está viendo a Gabriel las 24 horas, los 7 días a la semana. Mis hermanos no me ven, pero Él me ve. ¿Ok? Y el punto que estoy tratando de hacerle es que al final de cuentas, Dios está mirando mi corazón, Dios está mirando su corazón. Y que podemos engañar a todos, pero el punto es que debemos examinarnos. El autoexamen aquí es personal. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo estoy yo? Y esto es importantísimo porque para ser declarado culpable en un tribunal civil, obviamente la persona tenía que haber cometido el delito. ¿Cierto? Si no, ¿cómo se condena a alguien que no ha cometido un delito? A menos que mate, no se puede condenar. Porque delito, ¿cuál es el delito entonces? Ninguna corte local podría condenar a nadie
simplemente por estar enojado. Si no, imagínense, todos estuviéramos presos, ¿cierto? Entonces, detrás de esto hay una enseñanza que va más allá. Bien, el punto de Jesús es el siguiente, es que Dios considera al que tiene el deseo y la intención de asesinar igualito, o sea, igual de culpable que aquel que ha cometido un homicidio. ¿Entendió el punto? Aquel que tiene el deseo y la intención de asesinar a alguien, Dios lo considera igual de culpable que alguien que ha literalmente asesinado a otra persona. Y obviamente la Biblia condena el asesinato, ¿verdad? Matar es un pecado terrible. Y recuerde que Dios instituyó la pena de muerte por el pecado. Dios dijo que el hombre que mate a otro hombre, su sangre será derramada. Génesis 9:6, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Y lo que Jesús está diciendo aquí, amado hermano, es que el enojo y la ira pecaminosa son, escuche bien, un pecado equivalente al asesinato. ¿Entendió eso? El enojo y la ira pecaminosa son un pecado equivalente al asesinato a los ojos de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque cuando yo me enojo con una ira pecaminosa contra mi hermano, estoy violando otro mandamiento. ¿Qué mandamiento? El mandamiento de amar a mi prójimo que Dios dio en Levítico 19:18. Fíjense lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás. ¿Ok? No te vengues tú mismo. Bien. Ni guardarás, ¿qué cosa? Rencor a los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. O sea, amado hermano, Dios conoce lo que hay en lo más profundo de su corazón y del mío. Dios nos conoce mejor que nadie. Jesús afirma aquí que el enojo es una forma de asesinato. ¿Quién nunca se ha enojado contra alguien? Y lo que Jesús está enseñando aquí, hermano, es que la persona que alberga un enojo y un resentimiento, una ira visceral contra un hermano, Dios lo declara culpable de asesinato. Lo declarará culpable de asesinato en el día del juicio también. ¿Entiende eso? El apóstol Juan dijo lo siguiente. En 1 de Juan capítulo 3, verso 15, el apóstol Juan dijo lo siguiente. Dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿sabes? Cuando una persona mantiene esa actitud y esa disposición, simplemente algo está mal. Esa persona no es un creyente genuino. ¿Entiende el punto? ¿Por qué? Porque si Dios tuvo misericordia de mí y Dios perdonó todo mi pecado, Dios me perdonó la inmensa deuda que tenía, que era impagable, ¿cómo yo no voy a ser capaz de perdonar la deuda pequeña que tiene cualquier hermano conmigo? En ese verso Juan afirma que el enojo contra un hermano es un asesinato incipiente. Y Jesús nos está enseñando, amado hermano, aquí que el odio es un equivalente espiritual al homicidio ante los ojos de Dios. Un equivalente espiritual al homicidio. Porque para Dios, escuche bien esto, para Dios la actitud es igual al acto. Bien. Y el punto de Jesús, amado hermano, es que podemos ser perfectamente inocentes de haber asesinado a alguien a los ojos de los hombres. Nunca hemos cometido un asesinato a los ojos de los hombres. Y sin embargo, ser perfectamente culpables de quebrantar el sexto mandamiento ante los ojos de Dios. Es más, yo estoy seguro que todos nosotros hemos quebrantado este mandamiento. Porque ¿quién nunca se ha enojado contra alguien al punto de desear que la persona no esté? ¿Verdad? Ahora,
Una persona que mantiene esta actitud demuestra que no ha sido regenerada. Es lo que dice Juan. ¿Por qué? Porque en un momento de debilidad hasta un creyente genuino puede enojarse y llegar a caer en un enojo impío, pero lo que la Escritura nos enseña es que si es un creyente genuino va a haber un punto de arrepentimiento, de confesión, de apartarse y de restitución. Y usted ve, por ejemplo, eso fue lo que pasó con David. Usted ve que David se arrepintió de su pecado. Usted lo puede ver en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Y si no los ha leído nunca, léalos. Son dos salmos que demuestran el arrepentimiento genuino en el corazón de un pecador. ¿Ok? El arrepentimiento genuino en el corazón de un pecador. Y lo que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es mostrándonos cómo el mandamiento, cómo el sexto mandamiento va mucho más allá del simple acto de matar a alguien. Está enseñando que albergar enojo, ira, resentimiento en el corazón hacia los hermanos es, según nuestro Señor Jesucristo, ser culpables de homicidio delante de Dios. O sea, Dios odia el enojo impío. ¿Bien? Para Él, para Dios, el enojo impío es igual que el homicidio. Ahora, no solamente condena el enojo en el corazón, déjeme decirle, sino que ahora va mucho más allá. Y a continuación vamos a ver que Jesús condena todo lenguaje iracundo y mordaz contra nuestros hermanos. O sea, todo lenguaje inapropiado, ¿sabe? Y esta es otra de las armas que usamos muchas veces, ¿verdad? Y que hace mucho daño. Tristemente, muchas veces hablamos sin pensar y no nos damos cuenta que cada palabra que pronunciamos tiene consecuencias. Y que después que uno dice las cosas, aunque se arrepienta, el daño está hecho. ¿Cierto? Note lo que dice el Señor. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Fíjense, el término que utiliza aquí el Señor es un término bien raro, ¿verdad? Raca. Suena feo. Y precisamente la palabra suena fea porque es fea. ¿Ok? Tiene un sonido horrible. Esa palabra es de origen arameo y significa nada más y nada menos que cabeza vacía, o sea, cabeza hueca. ¿Ok? O alguien sin seso. ¿Se da cuenta? Era un epíteto que la gente común usaba como insulto. O sea, era una palabra que se usaba comúnmente para ofender o para insultar a alguien. No era una palabra, no era una buena palabra, ¿verdad? Llamar a una persona raca era llamarla idiota, descerebrada, necia, imbécil, inútil y bueno, todos los demás adjetivos que usted quiere usar por ahí para atrás que sean obviamente descalificativos, ¿verdad? Por tanto, esta es una palabra despectiva. Una palabra despectiva. Es la palabra de quien desprecia a otra persona con un desprecio arrogante. O sea, una palabra que se siente superior, una persona que se siente superior a otra y la desprecia y la maltrata o la ataca a través del uso de este epíteto, ¿verdad? Hay una historia de cierto rabino llamado Simón el Eleazar, que saliendo de en casa de su maestro, obviamente se sentía tentado a pensar en su propia erudición, sabiduría y bondad. O sea, este hombre se consideraba a sí mismo un erudito, un sabio, un bondadoso, un hombre justo, ¿verdad? Como los fariseos, usted sabe. Y iba caminando y a su lado pasó un transeúnte que era muy, muy feo. Y este transeúnte lo saludó amablemente. El rabino ni siquiera le devolvió el saludo, sino que le dijo, raca, qué feo eres. ¿Acaso todos los hombres de tu pueblo son tan feos como tú? Entonces, la persona aludida, el transeúnte, le respondió, eso no lo sé, pero ve y dile al Creador que me creó cuán fea es la criatura que Él ha creado. Ahora, el punto aquí, hermano, es que despreciar a una persona hecha a imagen y semejanza de Dios
es despreciar a Dios mismo. Cuando usted y yo despreciamos a alguien, estamos despreciando a Dios. ¿Entiende eso? Porque toda criatura que existe, sin importar el sexo, el color, el estatus social, el estatus económico, todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro valor ante Dios. ¿Ok? Y el punto que Jesús está haciendo, amado hermano, es que ante los ojos de Dios, despreciar a un hermano equivale a asesinato. ¿Entiende el punto? Cuando yo desprecio a un hermano, por alguna razón, la que sea, ninguna tiene justificación. Despreciar a un hermano es, dice Jesús, similar, es considerado por Dios como una especie de asesinato. Y Jesús está condenando enérgicamente a quien en su enojo utilice este tipo de lenguaje iracundo y soez contra un hermano. A quien hable de esta manera, despectiva. Jesús dice que quien lo haga es digno de ser condenado a muerte y usa la expresión por la Corte Suprema, o sea, se refiere al Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los judíos, ¿verdad? Y después continúa diciendo, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Sabe? Y esa palabra yo creo que es más común entre nosotros, ¿cierto? Usualmente es una palabra que mucha gente usa. ¿Qué idiota es esta persona? La usamos con mucha ligereza, ¿cierto? El término aquí traducido idiota es el adjetivo griego moros, que significa también necio, insensato. Y sabe, esta otra palabra tiene una implicación de rencor. Es una palabra rencorosa que denota odio en el corazón. Es cuando uno odia a alguien y le guarda rencor a esa persona. Lo que Jesús está diciendo aquí, amado hermano, es que las calumnias maliciosas, las murmuraciones, las injurias, los insultos son un veneno letal que revela, en el mejor de los casos, un corazón alejado de Dios. Y en el peor de los casos, revela a un incrédulo. ¿Sabe? Uno de los males más persistentes, si usted lee la Escritura en el Antiguo Testamento, fue que Israel constantemente murmuraba contra Dios. Murmuraba contra Moisés y murmuraba contra Dios. La murmuración es un pecado horrible, horrendo a los ojos de Dios. Como lo es también la calumnia, hablar de alguien y decir algo que no tiene fundamento. Como es injuriar a alguien. ¿Ok? Y lo que Jesús está diciendo aquí, amado hermano, es que tales expresiones de animosidad maliciosa equivalen al asesinato y que aquellos que la utilizan, fíjense lo que dice después, quedará expuesto, dice después, al infierno de fuego. O sea, la expresión que usa ahí en el griego es Gehenna, que se deriva de Hinnom, que era el nombre de un famoso valle que estaba ubicado al suroeste de Jerusalén y que se usaba como un vertedero de basura. ¿Ok? O sea, la basura la quemaban para evitar la contaminación y el fuego se mantenía prendido constantemente. Por eso ese lugar era usado como un símil del infierno. ¿Ok? Y lo que Jesús está enfatizando aquí, amado hermano, es que cuando alguien usa un lenguaje iracundo y mordaz contra un hermano, está cometiendo un pecado similar al homicidio. Y que ese pecado, dice, fíjense que lo dice Jesús ahí, nos hace merecedores del castigo eterno en el infierno. Bien. Por tanto, y recapitulando lo que hemos visto hasta aquí, ya voy a con esto terminar casi. Cristo menciona 3 ejemplos. Menciona en primer lugar el hombre que se enojó con su hermano. ¿Ok? Simplemente se enojó. Menciona al hombre que le llama raca, necio, ¿verdad? Y después menciona al otro que lo llama idiota o fatuo. Son los 3 ejemplos que él pone. Y después menciona 3 tribunales. La corte, o sea, el tribunal local, el tribunal civil local. Después menciona la Corte Suprema, que era el Sanedrín, la Corte Suprema de los judíos. Y finalmente menciona el infierno de fuego. Ahora, ojo,
porque mucha gente no entiende el significado de esta enseñanza. Bien, Cristo nos está diciendo aquí que estos son pecados menores por los que solo tendremos que comparecer ante la corte de los hombres y dar cuenta ante ellos. Eso no es el punto de la enseñanza. Si usted entiende de esa manera la enseñanza, está perdido. O sea, lo que Jesús está afirmando es que todas estas manifestaciones de pecado, o sea, el enojo, el hablar de esta manera, viola el sexto mandamiento y que todas ellas nos hacen culpables del castigo eterno, a menos que nosotros nos arrepintamos y busquemos, obviamente, el hacer las cosas de una manera que glorifique a Dios. Ese es el punto. Bien. Jesús está dándonos aquí una importantísima lección a todos nosotros. Nos está enseñando que la raíz de todos estos pecados está en el corazón nuestro. Está en nuestros corazones. Donde debe reinar el amor en lugar del enojo. La sinceridad en lugar de la hipocresía y el egoísmo. Cristo en lugar del pecado. Ahora, preguntas de aplicación. Primera pregunta de aplicación. ¿Quién nunca se ha enojado con ningún hermano? ¿Quién nunca se ha enojado con ningún hermano? Entonces, el punto es, si usted se ha enojado con algún hermano, en alguna ocasión, ante los ojos de Dios, usted y yo somos culpables de violar el sexto mandamiento. ¿Entiende eso? Todos en algún momento hemos violado el sexto mandamiento. Y por tanto, usted y yo ante los ojos de Dios estamos en la misma condición que está un convicto en una cárcel por asesinato. Porque aunque nunca matamos a la persona, en nuestro corazón sí lo deseamos. Y eso nos hace culpables ante el tribunal más importante que usted va a tener que enfrentar, que no es el tribunal de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque esta vida es efímera y pasajera. Lo más que usted va a vivir son 80, 100 años. Pero después de eso, usted va a tener que ir a la eternidad y dar cuenta delante de aquel que es eterno. Y su alma es eterna, ¿sabe eso, verdad? Y todo el mundo va a ir a uno de los destinos eternos. La presencia de Dios o el infierno de fuego. Bien. Entonces, Pablo nos exhorta a nosotros para que desechemos, dice Pablo en Colosenses 3:8, toda ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. O sea, esa debe ser la aplicación. Debemos sacar todo eso de nuestros corazones con la gracia de Dios por mediante el poder de Dios. No por nuestro esfuerzo, sino pedirle a Dios que Él en su gracia nos ayude, nos dé la capacidad para extirpar todo esto que hace daño en nuestros corazones. Toda ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca. O sea, eso no debe ser evidente en nuestras vidas. No debemos permitirnos que ninguna de estas cosas ocurran con nosotros. Jesús prohíbe esta clase de enojo que se niega a perdonar y que busca vengarse, que es lo que buscamos que hay siempre nosotros, ¿verdad? Si me la hiciste, el que me la hace, me la paga. ¿Cierto? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Escucha la exhortación que dio el apóstol Pablo en Romanos 12, 19 al 21. Recuerde, Romanos, la carta de Romanos es una carta preciosa, ¿verdad? Los 11 primeros capítulos son doctrina. El capítulo 12 al 16 es la práctica, es cómo se vive la doctrina, ¿cierto? Es cómo debe vivir un creyente. Bien, y Pablo está hablando aquí obviamente a creyentes, nos está diciendo lo que debemos hacer. Fíjense, Romanos 12, 19 al 21 dice, amados, nota a continuación, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Nota lo que dice el verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. O sea, si hemos de obedecer a Jesús,
si hemos de obedecer esta enseñanza, todo enojo y toda ira, toda sed de venganza, todo lo que sea impío debe ser desterrado de nuestros corazones. Como también nos exhorta el apóstol Pablo en Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Cómo debemos ser? Lo primero fue la parte negativa, ahora es lo que no debemos tener nosotros, lo que no debemos hacer. Y ahora nos dice cómo. Sean más bien, fíjense, sean, porque obviamente está hablando de un creyente. Recuerde, la carta de los Efesios también es una carta preciosa. La mitad de la carta, los 3 primeros capítulos son pura doctrina y los últimos 3 hasta el capítulo 6 es pura práctica. Y Pablo está diciendo cómo debe vivir, cómo debe andar un creyente. ¿Verdad? Sean más bien amables unos con otros. Note la siguiente palabra: misericordiosos. O sea, si Dios tuvo misericordia de mí, yo debo tener misericordia de otros. ¿Entiende eso? Perdonándose unos a otros. Y aquí está la implicación principal. Así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Sabe? Dios nos perdonó, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. ¿Sí o no? Si Dios no hubiera perdonado todos nuestros pecados en Cristo, usted y yo nunca iríamos al cielo. Porque a pesar de ser regenerados, usted y yo seguimos pecando. ¿Entiende el punto? Y eso significa que si Dios me perdonó a mí, Dios tuvo misericordia de mí, yo debo perdonar y tener misericordia de mis hermanos. Porque mis ofensas contra Dios son mucho más grandes que cualquier ofensa que un hermano me haya hecho a mí. Bien. Segunda pregunta de aplicación. ¿Quién no ha utilizado nunca palabras ofensivas o hirientes contra un hermano? ¿Quién nunca ha usado palabras ofensivas o hirientes? ¿Quién puede decir: yo nunca he murmurado de nadie? Nunca he murmurado de un hermano. Nunca he hablado de nadie a sus espaldas. Todos somos culpables, ¿verdad? ¿O yo soy el único? Todos somos culpables de este pecado. Y hermano, lo mismo. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. Y Jesús deja claro aquí que debemos dejar de enojarnos, de murmurar, de criticar, de difamar y de ofender a nuestros hermanos. Porque Dios no va a excusar a una persona que sea culpable de estos actos de ira pecaminosa y desprecio. La ira en el corazón y las palabras airadas están igualmente prohibidas. Amado, hoy hemos examinado cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con nuestros hermanos. La próxima semana vamos a ver cómo el sexto mandamiento regula nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Te invito a orar. Padre, una vez más damos gracias porque tu palabra es clara. En ella tú nos enseñas, Señor, que ante tus ojos el enojo y las palabras ofensivas, las palabras hirientes, las palabras degradantes son igualmente pecaminosas y que tú las consideras equivalentes a un asesinato. Señor, todos debemos reconocer que en algún momento todos hemos quebrantado el sexto mandamiento, porque nos hemos enojado y hemos hablado de manera inapropiada. Así que todos somos culpables ante tus ojos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, para que todas estas actitudes pecaminosas puedan ser desterradas de nosotros, Señor. Ayúdanos, santifícanos cada vez más por el poder de tu palabra, Señor, que entendamos que solamente por el poder de tu Espíritu y utilizando los medios de gracia que tú nos has provisto, vamos a ser capaces de vencer el pecado que aún hay remanente en nuestras vidas. Y permite, Señor,
Que esta enseñanza no quede en el olvido. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que realmente, Señor, entendamos que tu propósito es transformarnos para que tu pueblo viva de una manera que realmente te traiga gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos, porque separado de ti nada podemos hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.